Queridos amigos, a propósito de las escenas que nos transmitieron algunas personas amigas sobre los sucesos acontecidos en la tarde de ayer en el sur de Bogotá, cuando veíamos a unos salvajes atravesando un bus en la mitad de la carrera séptima y tirándole toda clase de petardos y de explosivos a la policía, nos venían a la mente algunas reflexiones fundamentales sobre el ser del hombre, sobre su destino y sobre, dije yo que en el sur de Bogotá, no, en el norte de Bogotá, en el norte de Bogotá, esto es la calle Carrera Séptima con calle 72, y tuve ese lapsus, pido excusas a ustedes, pero bueno, el tema ha podido ser en el sur, en el norte, en el oriente o en el occidente, unos salvajes poniendo un bus en la mitad de la carrera séptima con la calle 72 para impedirle el tránsito a los demás, y esos mismos salvajes tirándole petardos a la policía. Nos venían a la mente estas reflexiones que queremos compartir con ustedes. Cuando se estudiaba filosofía en los colegios, los jesuitas, que eran especialistas, doctores en filosofía y especialmente en filosofía escolástica, que dieron esos grandes genios de la filosofía que permitieron el Concilio de Trento, como el padre Suárez, por ejemplo, que competía muy bien con Santo Tomás de Aquino y con los doctores de la Iglesia. Los jesuitas nos enseñaban filosofía aristotélica y nos decían que las cosas hay que definirlas por su género próximo y su diferencia específica. Para no complicarlos en cuestiones filosóficas que no vienen tanto al caso, diremos que el hombre tiene un género próximo y es que es un animal, pero tiene una diferencia específica, y es que es un animal racional, y esa racionalidad distingue a los hombres de los animales brutos, de los animales que no son racionales, y nos dio Dios la razón precisamente para usarla, para encontrar la razón de las cosas, para penetrar en los secretos de la naturaleza, para valernos de ella razonablemente, para entendernos con los demás sobre principios que a través de la razón vamos desarrollando porque los vamos encontrando inscritos en la naturaleza humana, los principios del derecho natural que nos hacen apuntar a la justicia, y la justicia viene de la mano del bienestar, del progreso de cada uno dentro del progreso colectivo. Somos animales racionales. En los últimos tiempos, digan ustedes 100 años, esa diferencia específica de la racionalidad se enriqueció con la teoría, la filosofía de los valores, que conforma una parte fundamental de la filosofía actual, que es la axiología, la filosofía del valor. A través de la razón, y no solamente a través de la razón, sino a través de una forma directa de comprensión de los fenómenos, que es la intuición, somos capaces de distinguir los valores, y distinguimos lo útil de lo inútil, distinguimos lo hermoso de lo feo, distinguimos lo bueno de lo malo, es decir, somos capaces de valorar como seres racionales y como seres valorantes con capacidad axiológica. Distinguimos el bien y el mal. Esa disquisición filosófica me vino a la mente, y es cosa sencillísima a propósito de estas manifestaciones que estamos viendo de unos cuantos salvajes, porque son un puñado de salvajes que se despojan de su racionalidad y que se despojan de su capacidad de distinguir el bien y el mal. Dígame, ¿qué sentido tiene atravesar un bus en la carrera séptima? ¿Y qué sentido tiene causar escándalos y estruendos y actos de terror para que la gente no llegue a su casa? Para que tantas personas a quienes estaban esperando con una canción de Navidad, con un regalo, con una nota de amor para los demás, a los que probablemente no veían en mucho tiempo, ¿qué sentido tiene
dañarle la vida a otro. ¿Para qué quieren decir esos animales no racionales y esos sujetos que no son capaces de valor? ¿Para dónde va eso? ¿A dónde conduce la violencia? ¿A dónde conducen esos actos absolutamente carentes del sentido de la racionalidad? ¿Para qué son? Ah, no, es que queremos protestar. Protestar, claro, pero la protesta tiene que ser útil, tiene que servir a una causa y tiene que tener un contenido. Dígame, ¿qué contenido tiene causarle daño a los demás? ¿Qué contenido tiene estorbar a la gente para que tenga sus comercios abiertos, para que pueda vender en la Navidad, para que la Navidad sea amable y feliz para todos? ¿Eso tiene sentido? No, la fuerza, la violencia bruta no tiene ningún sentido. El siglo XX la padeció y la padeció hasta extremos indecibles, con los tres hijos de Hegel que endiosaron la figura del Estado. Todo en el Estado, todo por el Estado, nada contra el Estado, decía Mussolini, el padre del fascismo. El padre del nazismo, Hitler, decía que la raza aria tenía que imponerse en el mundo para depurar la humanidad y para hacer la humanidad el superhombre que quería Nietzsche. Y el salvaje de Stalin, sucesor de Lenin y digno sucesor de Lenin, decía que había que unir a los proletarios del mundo a través de la violencia para matar a todos los burgueses. Eso fue la violencia total, eso fue la irracionalidad absoluta. Eso costó millones de muertos en el siglo XX. ¿Y a dónde condujo? ¿Quién se enriqueció con estos actos irracionales de violencia? ¿Eso a dónde condujo? Hoy la historia no quiere saber nada del fascismo y todos detestan el fascismo y no quiere saber nada del nazismo justamente y se quisiera olvidar a Hitler y su holocausto y todas sus barbaridades. ¿Y por qué no se quiere olvidar a Stalin? ¿Por qué seguimos viviendo en la era staliniana? Porque eso nos parece muy moderno a estas alturas de la vida. No, queridos amigos, la violencia que se ha tomado las calles de Bogotá y las calles de otras ciudades del país, dizque para afirmar unas formas de protesta, no son racionales, no lo son. Son actuaciones de bárbaros, de animales que no están dotados de razón. Porque si estuvieran dotados de razón estarían discutiendo lo que quieran discutir. Es que queremos la dictadura del proletariado. Bueno, sentémonos a discutirlo y discutámoslo racionalmente. Ah, no, es que yo quiero la dictadura del proletariado pero matándolo a usted e incendiando su casa. No, pues la discusión no es posible sencillamente porque no es racional, porque no es humana, porque no está comportándose la persona a la altura de su diferencia específica como ser racional y como ser capaz de distinguir los valores, el bien del mal, lo útil de lo inútil, y eso imprime carácter. La violencia es la negación de todas las formas de la racionalidad. Los que a nombre de las razones, es que tenemos razón de la protesta y por eso descalabramos policías. Pero, señor, usted se da cuenta que lo que está haciendo es absolutamente un acto bestial, carente de todo sentido del valor. Eso no es racional, eso no es positivo de ninguna manera. ¿O qué sentido de valor tiene eso? Ninguno, ninguno. La violencia nunca ha sido valiosa, jamás. La fuerza por la fuerza es la negación del derecho, la negación de la justicia, la negación de las formas de la convivencia. Esto a propósito de los actos de ayer, los últimos, que tal vez no sean los últimos del año. Es posible que estos salvajes vuelvan a salir a la calle a defender su derecho a la protesta, pero incendiando los bienes de los demás, impidiendo la vida de los demás, atacando irracionalmente a la policía que está hecha para servirnos, para ayudarnos, para ser nuestra guía y para ser nuestro amigo. Para eso, tal vez, se quiera la violencia, para acabar con todo lo que significa una civilización labrada por el hombre a lo largo de los siglos y
que tal vez habría conquistado, nos parecía, un conjunto de derechos que está en la Declaración de los Derechos de la ONU y que son derechos antiquísimos, que vienen desde el pensamiento agustiniano y tomista y del pensamiento aristotélico, siglos de siglos, para llegar a unas conclusiones que a través de la piedra, a través del incendio, a través del asesinato, se quieren negar. Esto es un regreso a lo peor de la caverna, cuando el hombre apenas en el hombre apenas alumbraba la luz de la razón, que es la diferencia específica del ser humano. No olvidemos eso. Nuestra diferencia con los animales es que tenemos razón. Y la razón es para que la usemos y no para que la neguemos a través de una violencia tan insensata como la que vivimos anoche y como la que hemos vivido en todos estos días disque de protesta social. No, de violencia absolutamente irracional.